22:33, 21:33 en Canarias. Le cuento última hora, en este caso el diario ABC. El juez cita como imputados a los 2 fiscales contra los que se querelló el novio de Ayuso. Toma. Aquí iba a decir van a rodar cabezas, igual rodan las nuestras, ¿sabe usted? Porque tal y como está la cosa, pero en fin. Bueno, vamos a ir a uno de los grandes misterios de estas semanas. A Gibraltar ya no le importa a nadie. Es una cosa alucinante, todos los españoles parecen haber asumido que hay un trozo del territorio nacional que se lo hemos dado a los ingleses para que hagan lo que quieran. Y andando, somos así. Bueno, el asunto es que Gibraltar tiene su importancia, de hecho tiene mucha importancia. Para la gente que tiene que sufrirlo alrededor, muchísima más. Y al fin y al cabo, oiga, no deja de ser España, ¿no? Bueno, y hay una negociación en marcha en el contexto, en principio, de la salida del Reino Unido del Brexit, que ha entrado en lo que se llama una zona de opacidad, que es algo que está entre las alas de la chaqueta del señor Álvarez y el camal del pantalón. Hay una zona de opacidad ahí donde está Gibraltar. Y nadie sabe lo que está pasando. Yo creo que ni siquiera Manuel Gavira. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué está pasando? Por el último que hemos visto, el alcalde de la Línea haciendo cosas muy raras. Sí. Están haciendo muchas cosas raras y por eso nuestra posición está fuera de toda duda. Nosotros no nos fiamos de Sánchez, no nos fiamos del Gobierno de España, no nos fiamos de Álvarez, del ministro, no nos fiamos. Lo que está sucediendo es que, bueno, nosotros nos tememos que al final esta oportunidad que tenemos ahora de poder arreglar este asunto de Gibraltar de tantos siglos, pues al final va a quedar absolutamente en nada. Y vamos a ver cómo el gobierno británico, los británicos que conocen la debilidad del gobierno de España, del gobierno de Sánchez, porque cede absolutamente en todas las cuestiones, y lo estamos viendo, por supuesto, en nuestra nación. Pues al final el gobierno de Sánchez va a desaprovechar esta oportunidad histórica, se va a conformar con unas migajas, las migajas que todos sabemos en esta zona de Andalucía y de España, el tema de la desaparición de la verja, este asunto del uso compartido del aeropuerto, y no van a hablar sobre todo de lo principal que hay que hablar cuando se habla de este tema, de este conflicto histórico de Gibraltar. No van a hablar ni de soberanía, no van a hablar de cómo desmontamos ese paraíso fiscal que hay en Gibraltar. Van a seguir los gibraltareños ganando el espacio a las aguas españolas con estos bloques de hormigón que siguen lanzando. Y, por supuesto, nadie va a hablar de lo que es el acoso a los pescadores, en este caso de la Línea, de la bahía de Algeciras, de lo que es el campo de Gibraltar en definitiva. Nadie va a hablar de eso. Cuando vi a Álvarez hablar de una zona de prosperidad compartida, que es algo que no sé muy bien lo que quiere decir, la impresión que me vino a la cabeza era que Gibraltar nos va a invadir. Es que a mí cuando me habla nos hablan del campo de Gibraltar, de verdad que a uno le produce mucha tristeza y mucha pena. El campo de Gibraltar está olvidado por el gobierno de España y por el gobierno de la Junta de Andalucía. Lo que sucede allí, la gente lo debería de conocer de primera mano. Estamos hablando de mucha inmigración, de mucho narcotráfico, de mucha inseguridad, de mucho fracaso escolar, fíjate lo que te voy a decir, la menor esperanza que hay en nuestra nación se da en el campo de Gibraltar, se da en la Línea, la menor esperanza de vida. Así, ¿eh? Por tanto, sí, estamos hablando de una zona que está absolutamente abandonada, ni por el gobierno, ni el gobierno de Sánchez ni el gobierno de Moreno Bonilla, en este caso en Andalucía, toman las medidas que hay que tomar para que esa zona de Andalucía, esa zona de España, la que está más cerca de lo que es África, de lo que es Marruecos en este caso, pues está absolutamente abandonada. Y de verdad que lo más triste es cómo, en este asunto de cuando se habla de Gibraltar, cómo vamos a desaprovechar esa oportunidad. Los gibraltareños y los británicos nunca dan nada. La historia nos dice que siempre nos han quitado y ahora van a seguir quitándonos. Por tanto, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que en esta oportunidad que tenemos, que tiene el gobierno de España, pues ponga encima de la mesa lo que tiene que poner. Manuel, me llama la atención la posición de la Junta, porque en épocas anteriores sí que hemos sabido que había, digamos, un cierto, vamos a llamarlo intercambio industrial, ¿vale?, entre empresas andaluzas que hacían el trabajo, por ejemplo, del hormigón con el que están ocupando aguas que no les corresponden, etcétera. Hablaba de vez en cuando la Junta de Andalucía. En este caso da la impresión de que hay un momento en el que Moreno Bonilla decide quitarse del medio, pero de todo.
Sí, sí, pero es que el abandono que sufre esa zona se ve en eso, se ve en cómo las administraciones, las dos, la Junta de Andalucía, por supuesto, también hace unos pocos años, cuando se cristalizó, digamos, el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues nos propusieron, o el Gobierno de Andalucía propuso unas 112 medidas, le llamaban ellos 112 medidas que proponían en el campo de Gibraltar pues una cierta revitalización de la zona. Pero, por supuesto, nada ligado a lo que hace falta en esa zona de Andalucía, que lo que hace falta allí es empleo. ¿Empleo para qué? Pues para que las personas de esa zona de España no se dedican a lo que se dedican. Y estamos hablando de todo lo que venimos conociendo, del tema del narcotráfico, del tema de inseguridad, el fracaso escolar, que es muy importante, competencia autonómica también. Pues el Gobierno de Andalucía lo que hace es ponerse un poco de perfil, está entre el Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía siempre en el dime y direte. El señor Moreno quiere participar en las conversaciones, pero no quiere arreglar los problemas de su competencia en esa zona de Andalucía. Y estamos en la misma guerra partidista de siempre. Y ni unos ni otros, ni populares ni socialistas, ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Andalucía, hacen lo que tienen que hacer en esa zona de España, que es una zona que está muy abandonada. Insisto, de verdad que cualquiera puede entrar en Internet, puede mirar cuáles son las poblaciones de España donde hay más desempleo. Las zonas del campo de Gibraltar. La menor esperanza de vida, el campo de Gibraltar. El mayor fracaso escolar, el campo de Gibraltar. Es que esto es lo que sucede en esa parte, y las administraciones pues nos tienen, mejor dicho, a esa zona de Cádiz la tienen absolutamente abandonada. Y la verdad es que da mucha pena y da mucha tristeza porque es una zona que tiene también mucho que decir por el potencial que tiene, la cercanía que tenemos al puerto de Algeciras, que está también cada vez con menor actividad. ¿Por qué? Pues porque incluso la propia administración autonómica sigue concertando con lo que es el Reino de Marruecos, el Gobierno de España igual, como el gobierno, en este caso el puerto de Tangermes ya supera al puerto de Algeciras en contenedores y en kilos de mercancía. Es decir, estamos hablando de que ahí hay que hacer algo, y las administraciones una y otra pues no hacen absolutamente nada. En fin, Manuel Gavira, gracias por traernos esta crónica sobre un asunto del que los españoles lo estamos ignorando absolutamente todo y que no hay derecho. Gracias mil, de verdad, un abrazo. Muchísimas gracias siempre. Buenas noches.